Hola, ¿qué onda? Muy buenas tardes. Ya tenía rato sin hacerles un live, pero por aquí ando de regreso. Para quienes no me conocen tanto, igual dándole una chancita a que se integren más personas al en vivo. Soy Gustavo Cumplido, soy parte de los capacitadores de Norteaméricas México. Y bueno, el día de hoy ando por acá para platicarles sobre CEPAS, el live, el seminario gratis de hoy. Quiero platicarles sobre algunos tips sencillos, o a ver qué tan sencillos salen al rato, de, pues para evitar contaminaciones cuando hacemos cepas sólidas de agar. Dando una breve introducción en lo que se incorporan más personas. Bueno, antes que nada, veo que se me está medio trabando la pantalla, no sé si sea nada más yo, o háganme saber en los comentarios, por favor, si se está cortando el audio, si se está trabando mucho la pantalla. Igual, cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto, aprovechenme, con todo gusto pueden dejarla ahí en los comentarios y voy a estar pendiente para atender o responder cualquier cosita que vaya surgiendo. Bueno, entonces como introducción, una cepa de agar es un cultivo inicial. Cuando hablamos del cultivo de los hongos, que en este caso las cepas, o nuestro taller de cepas está enfocado en el cultivo de los hongos, gracias Luis. Una cepa es un cultivo inicial. Para cualquier cultivo de cualquier especie de hongo que vayamos a iniciar, ocupamos un cultivo inicial, ocupamos con qué sembrar, o mejor dicho, con qué inocular nuestro cultivo, nuestro sustrato. Hay cultivos pues un poquito más avanzados, que ya es un micelio desarrollado en un grano, pero pues para desarrollar un micelio en grano necesitamos un cultivo más primario, como una cepa, o bien un cultivo líquido, que pueden ser esporas disueltas en agua, pueden ser un micelio líquido. Un micelio líquido eso es cuando inoculamos esporas en un medio nutritivo. Las esporas pues germinan, las esporas generan hifas y se genera un micelio pues debilucho, pero pues ya un poquito más fuerte. Entonces una cepa sólida de agar es cuando utilizamos esporas, porque se puede inocular con esporas así directamente, se puede inocular con un honeytech, que es un micelio líquido, esporas ya germinadas en un medio nutritivo. Se puede inocular una cepa directamente con tejido de algún hongo que encontremos por ahí en campo, o algún hongo especial que queramos reproducir, o bien se puede iniciar una cepa directamente con micelio. Pero bueno, una cepa sólida en agar entonces es prácticamente un medio de cultivo nutritivo. Existen muchos tipos de agares, muchísimos, es una receta, es como una gelatina. Para los hongos son tres los más utilizados, que es el GEA, que es como un bien sencillo con dextrosa y otros compuestos, el PDA y otro a base de dextrosa y de malta, ¿no? Podemos hacer otras recetas caseras. Entonces es un medio de cultivo sólido, es como una gelatina nutritiva que nos va a servir para reproducir microorganismos principalmente. En este caso pues queremos reproducir un hongo, pero pues por lo regular vamos a inocular con alguna espora. Entonces este organismo se va a alimentar de nuestro agar, que lo ponemos en una cajita Petri. Malamente, una disculpa, no me traje una caja Petri como para enseñarles y que quede un poco más claro. Entonces nuestro organismo, en este caso nuestro hongo, se va a alimentar de nuestra gelatina nutritiva, que es el agar, y se va a desarrollar. Pero como estos agares no son específicos, es decir, simplemente son un medio de cultivo para que crezcan organismos, pues son muy susceptibles a contaminaciones, porque cualquier otro microorganismo que se cuele en nuestra Petri, que se cuele en nuestro agar, pues también va a tener toda la chance de crecer, toda la chance de desarrollarse. Una bacteria, alguna espora de otro hongo, cualquier bicho, ¿no?, que pueda dejar ahí organismos, pues se van a reproducir y nos van a arruinar un agar. Un agar, fíjense, tiene la ventaja, una de las muchas ventajas de los agares, es que es fácil detectar contaminaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahí el crecimiento del microorganismo. Un micelio de cualquier especie de hongo que podemos reproducir, psilocibe, ganoderma, cola de pavo, seta, etcétera, cualquier especie, pero cualquier micelio va a tener colores blanquizcos, o blancos o claritos, o por ejemplo en algunos casos como en el de Pleurotus
se me fue la especie, Pleurotus eringi, me parece, que es el Z rosa, pues el micelio es como un color rosita, pero medio blanco rosita. Pero todos los micelios van a tener colores claros y su crecimiento va a ser radial, es decir, que va a crecer en forma de ruedita. Cuando veamos cualquier otro color, un verde, un amarillo, un naranja, un rosa muy intenso y que sobre todo el crecimiento ves así de cualquier otra forma que no sea radial, que no sea así en circunferencia, eso nos va a indicar contaminación. Entonces, a lo que iba es que cuando nosotros hacemos un cultivo inicial en una cepa sólida de agar, es sencillo detectar visualmente cuando tenemos una contaminación presente. Y por supuesto que ese agar se tendría que descartar. No hay manera de que lo podamos utilizar, no hay manera de que lo reciclemos, no hay manera de que lo reparemos o controlemos la contaminación, porque estamos hablando de un cultivo inicial. Sería demasiado riesgoso y la posibilidad de éxito sería pues escasa, ¿no? No podemos realmente seguir con un agar que se nos haya contaminado. Pero bueno, entonces, ¿qué tips les podría yo decir para evitar contaminaciones? Punto número 1 y muy importante, los agares, por lo mismo que son un medio de cultivo para microorganismos, son muy fáciles de contaminarse. Entonces, punto número 1, tenemos que tener extrema precaución. Muchas veces cuando doy clases de hongos, cuando doy mis cursos de hongos, hablo de los diferentes procesos, ¿verdad?, que tenemos que llevar a cabo. El proceso de generación de inóculos primarios, que son los más delicados, son los donde ocupamos muchísima más asepsia, donde ocupamos tener muchísima más limpieza en general. Lo ideal para trabajar con agares es sí o sí trabajar dentro de una campana de flujo laminar. Una campana de flujo laminar pues nos da un ambiente totalmente limpio, con corrientes de aire limpias, tenemos filtros EPAs que no dejan el paso de microorganismos, tenemos una presión negativa, es decir, que está saliendo aire, aire limpio, no entra aire, y recuerden que el aire, en nuestro caso, es el principal vector para los contaminantes. Entonces, si una campana no deja entrada de aire sucio, pues estamos trabajando en un ambiente mucho más limpio. Pero de manera casera, pues no significa que no podamos trabajar con cepas, simplemente que pues el porcentaje o la posibilidad de éxito pues va a disminuir un poco. Podemos hacer CAI, que son cajas de aire inmóvil, o podemos hacer Glove Box, que es una caja de aire inmóvil, con unos guantecitos para que esté todo bien cerrado, controlado, y evitar que entren corrientes de aire. Por eso les decía que el aire es el principal vector de los principales contaminantes cuando hablamos de cultivo de hongos. Entonces, recapitulando, el punto número uno, tener extrema limpieza en las áreas, trabajar dentro de un área controlada, de manera casera, tener una CAI o una Glove Box, desinfectar todo absolutamente. Si vamos a trabajar con un inóculo que ya compramos y eso lo vamos a utilizar para inocular nuestras siguientes cepas, eso hay que desinfectar por fuera, por dentro, en nuestras uñas, utilizar, Cofepris a veces recomienda más que lavemos nuestras manos muy bien y desinfectemos, pero si usamos guantes, pues también desinfectar los guantes, toda la herramienta, todas las superficies, por arriba, por abajo, detalles tan sencillos como no tocar nuestro teléfono o desinfectar nuestro teléfono, porque pues, hay muchas bacterias, muchos microorganismos que se acumulan en los teléfonos, no andar tocando superficies innecesariamente. Si ya vamos a trabajar en cepas, ya vamos a empezar pues a chambear prácticamente y ya nos desinfectamos, ya no volver a tocar nada, no andarnos secando el sudor, así como ahorita yo que me sequé el sudor o me acomodo el cabello, o sea, todo ese tipo de tips, todo ese tipo de cositas tenemos que tener extrema precaución. Hay que evitar a toda costa que entre cualquier otro organismo a nuestra petri, a nuestro cultivo, a nuestro ambiente de trabajo. ¿Qué recomiendo para desinfectar? Alcohol al 70% es lo más económico y por supuesto tiene que ser 70 para que dure lo suficiente para matar bichos. Otra cosita también, cuando desinfectamos superficies con alcohol, un error bien común es que sprayamos, ¿verdad? Y que después pasamos una toallita para según nosotros limpiar, pero eso es un error porque la acción del alcohol tarda algunos minutos. Tenemos que dejar actuar ese alcohol al 70% sobre la superficie o sobre la herramienta que queremos desinfectar. Entonces no tenemos que secar, no tenemos que retirarlo con alguna toalla, tenemos que sprayar y tenemos que esperar a que se seque, a que se deshidrate para que realmente haga la acción de matar todos los bichos que haya en nuestra área de trabajo. Entonces, una vez que tenemos todo bien desinfectado,
asegurar que seguimos con esa asepsia. Hay que utilizar cubrebocas, y aunque traigamos cubrebocas, no hay que hablar. Cada vez que hablamos, cada vez que exhalamos aire, salen millones y millones de bacterias. No queremos arriesgarnos a que haya corrientes de aire con bacterias que nosotros mismos estemos exhalando. Otro tip que les puedo dar, que no nada más la limpieza de las áreas, sino la limpieza de nosotros mismos. Por ejemplo, pues yo traigo este suétercito, han dado todo el día en vueltas, que por aquí y por allá. Mi suéter ha de estar lleno de esporas, al menos de tricoderma, ha de estar lleno de bacterias. Mi barba también ya va a tener un chorro de esporas, y si yo estoy trabajando con cepas, a lo mejor traigo mi cubrebocas y todo muy limpio, pero cualquier rozón o cualquier movimiento van a caer bichos de mi barba, de mi bigote, de mi cabello. Entonces tenemos que trabajar preferentemente con ropa recién lavada, muy limpia. Una bata de laboratorio sería lo ideal. Tenemos que estar preferentemente recién bañados. Si tenemos mucho cabello, si tenemos barba, pues asegurarnos de tenerla bien limpia, o traer una rafia, ¿verdad? Un gorrito ahí para evitar que caiga algún cabellito. Entonces, punto número 2, también cuidar mucho nuestra asepsia personal, porque no hay que olvidar que nosotros también somos vectores de contaminantes cuando hablamos de cultivo de hongos en general, especialmente en la elaboración de cepas de agar. Punto número 3 que les podría comentar. Cuando estamos preparando el agar no tiene mucha ciencia, se diluye según la receta, ¿verdad? Según el agar que estemos preparando. Obviamente tenemos que hacerlo bien, con las cantidades necesarias y suficientes, pero hay que asegurar que se cumplan los procesos de esterilización. Este error no es tan común, pero podría caer dentro de los errores comunes, donde no llevamos a cabo una correcta esterilización. Recuerden que para esterilizar de manera adecuada tenemos que llevar nuestro agar a una condición de al menos 15 libras de presión y una temperatura de 120 grados centígrados, o al menos 119 grados centígrados. Hay que recordar que este tipo de condiciones fácilmente no nos da una olla de presión casera, entonces no se estresen tanto, no se preocupen, no ocupamos tecnología muy desarrollada. Una olla de presión que esté funcionando adecuadamente, que funcione en sus empaques, que funcione su válvula, nos va a dar las condiciones de 15 libras de presión. De hecho, el rango es entre 15 y 18 libras y los 121.5 grados centígrados para ser exactos, lo que necesitamos para esterilizar de manera adecuada. Dependiendo de los agares puede variar el tiempo de esterilización, pero por lo regular entre 20 y 30 minutos se esterilice de manera completa. Vuelvo a repetir porque se me puso ahí que tengo poca carga y se trabó. Queremos entonces entre 20 y 25 minutos, un rango de 15 a 18 libras de presión y una temperatura entre 119 y 121 grados centígrados aproximadamente. Otra cosita que les recomiendo. Recuerden que todo lo que les voy a recomendar ahorita en el live es referente a evitar contaminaciones. Asegurarnos entonces que preparamos de manera correcta el agar, asegurarnos de esterilizarlo de manera correcta y no sacarlo de nuestra olla de presión o nuestro autoclave, que sería lo ideal, hasta que ya lo vayamos a utilizar. Es decir, si todavía por lo que ustedes quieren no tienen listo el área de trabajo, que les falta esterilizar o desinfectar las herramientas, las asas de inoculación, etcétera, pues ahí dejen el agar en el autoclave, en la olla de presión. ¿Para qué van a andarlo paseando? ¿Para qué van a andarlo exponiendo? También puede ser un error muy simple que solemos cometer. Pero hay que recordar también que los agares no podemos dejarlos muchísimo tiempo, ¿verdad? Cuando esterilizamos algún otro sustrato podemos dejarlo ahí durante horas, 10 horas, 24 horas, no pasa nada, pero el agar no tenemos que dejar que alcance la temperatura ambiente. De hecho, también otra recomendación es que empecemos a trabajar con el agar aproximadamente unos, que serán 20-30 minutos a lo mucho después de esterilizar, porque no tenemos que dejar que baje mucho el calor. Cuando empieza a bajar el calor, o bueno, mejor dicho, pues bajar la temperatura, el agar empieza a cuajar, empieza a solidificar, y eso, bueno, por una parte no nos sirve porque no queremos un agar que empiece a cuajar en el recipiente donde hayamos esterilizado, pero si empieza a cuajar, eso también va a dar pie a contaminantes, porque cuando empecemos a trabajar con el agar, cuando empecemos a vaciar en nuestras cajas Petris, eso va a hacer que quede grumos, va a hacer que quede
la puntita del matrazo de la botella ahí embarradita de agar ya sólido, y todo eso pues puede dar pie a que más fácilmente entren pues contaminantes por allí. Bueno, hay que trabajar con el agar en cuanto ya empecemos, bueno, cuando ya podamos, mejor dicho, manejar la botella o el recipiente que esté caliente, pero que aguantemos con un guante o algo así, lo más caliente que soportemos. Y siguiente tip, creo que ya es el cuarto o el quinto, no me acuerdo, que les recomiendo: cuando llenemos las cajas Petris, pues todos conocemos, yo creo, las cajas Petris son unas pues cajitas redondas que embonan perfectamente, una más chica que la otra, recordando que la más chica es la base y la más grande es la tapa, ¿no? Imagínense que en mis manos son las cajitas, hay una que tiene una circunferencia menor, la que tiene la mayor circunferencia es la que va arriba, es la que embona, para evitar que entren contaminantes. Entonces, no se pongan a llenar una por una, porque eso también les va a dar más cabida a que en lo que andan agarrando, moviendo la Petri, pues se les cuela un contaminante por allí. Lo que yo siempre recomiendo es que pongamos la pila de cajas Petris y obviamente tomemos, bueno, desde abajo, imagínense, tengo 5 cajas Petris, van a ser 5 bases y 5 tapas. Tomamos la tapa número 1, con cuidado levantamos toda la pila, no queremos estarlas tocando ni que se nos vayan a caer. Levantamos la tapa número 1 con todas las 4 Petris arriba y nada más se va a quedar la base número 1, ¿verdad? Y llenamos esa base número 1 con el agar todavía líquido, tapamos inmediatamente, agarramos la segunda tapa, nos va a quedar ya un agar, una Petri completa ya con el agar, y nos va a quedar la base de la segunda Petri. Le echamos el agar, cerramos, agarramos la tercera tapa, levantamos, le echamos, y así sucesivamente, porque de esa manera, así como en esa pila de agares, de Petris, perdón, es mucho más rápido el proceso, y eso nos ayuda muchísimo, porque entre más lento sea el proceso, o dicho de otra manera, entre más tiempo estén abiertas, expuestas las Petris o bien expuesto nuestro agar, pues más tiempo van a tener los contaminantes de poder entrar y pues arruinarnos el cultivo. Entonces, en pilarcitos, agarramos las tapitas, le echamos, tapamos, agarramos la otra tapita, le echamos, tapamos, y así rapidito hasta llenar todas las Petris que vayamos a utilizar. Tip número 6, voy a ponerle que llevan el 5 porque ya no me acuerdo, pero tip número 6, todavía hablando de cuando estamos vaciando las Petris. Las Petris obviamente o tienen que ser nuevas o tienen que estar bien esterilizadas. Yo siempre voy a recomendar más que compremos estas desechables, son económicas, no tenemos que andar esterilizando, y por lo que estas desechables nos venden en paquetes de 20 o 25 Petris. Y aproximadamente, porque puede variar mucho, pero aproximadamente para llenar 25 Petris necesitamos aproximadamente 500 mililitros de agar. Entonces el tip número 6 es que preparemos exactamente el agar que vamos a necesitar para utilizar todo nuestro paquete de Petris, porque ya vienen estériles. No tendría caso que si el paquete trae 25, yo haga 20 y guarde 5 para después, porque se van a contaminar. Aunque las guardemos muy bien, no vale la pena el riesgo. No vale la pena el riesgo. Es mejor que llenemos esas 20 o esas 25 que traiga el paquete en cuanto lo abrimos. Esa es otra, tenemos que abrir el paquete justo un segundo antes de empezar a trabajar con ellas. ¿Para qué lo vamos a abrir antes? ¿Para qué vamos a arriesgarnos a que entre un contaminante? Si ustedes quieren hacer 50 Petris, pues de una vez hagan el litro de agar completo, etcétera, etcétera. Pero no tendría caso, repito, que ustedes prepararan 300 mililitros de agar y que tengan un paquete de 25 Petris, porque no les va a alcanzar el agar, les van a quedar Petris y esas Petris ya muy posiblemente no las vayan a poder utilizar. Si las vuelven a utilizar es cuando ya pues se arriesgan a que se contaminen más fácilmente. Ese fue el tip número 6. Tip número 7 para evitar contaminaciones cuando preparamos agares: utilizar parafilm. El parafilm es como un plastiquito parecido a ese plástico para emplayar alimentos, ¿verdad? Pero un poquito encerado, es especial para procesos de laboratorio. El parafilm nos va a ayudar a sellar la orillita de la caja Petri. Les recuerdo, una Petri son 2 tapitas que se ponen así, y en teoría pues ya no va a entrar ninguna corriente de aire al sistemita.
Pero ¿qué pasa si yo la muevo brusco? Si brinca, si vibra la tapita, va a ser un segundo, un milisegundo en el que se abra, pero ese milisegundo puede ser suficiente para que se cuele una espora de tricoderma, por ejemplo. Entonces, una vez que ya la tapemos, vamos a colocar parafil en la orillita, se estira y se queda pegado. Eso me va a ayudar a que la tapa quede bien fija y asegurar así al 200% que no se pueda colar un contaminante. Tip número 8. Cuando hacemos el llenado de Petris, vuelvo a recapitular que les recomiendo que lo hagamos así en pilares, ¿verdad? Y que le echemos y cerremos, le echemos y cerremos. Hay que dejarlo tranquilo allí, al menos una hora, para que empiece a cuajar un poquito el agar. Un error también que podemos llegar a cometer es que empezamos a maniobrar la Petri con el agar cuando todavía está líquido. Entonces, al maniobrarla, el agar se va a mover y se va a empezar a embarrar de agar otras superficies de la Petri que no queremos. ¿Por qué nos perjudica que se embarre, verdad, el agar más arriba o en la tapa? Porque va a quedar una cascarita de nutriente disponible más fácilmente para contaminantes. No sé si me explique. O sea, imagínense, voy a tomar de ejemplo esta taza. Imagínense que esta es mi Petri y que yo la lleno, ¿verdad?, hasta acá de agar, bueno, aquí abajito quizás. Pues obviamente el contaminante tiene que llegar hasta aquí abajito para causarnos un daño. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a maniobrarla cuando todavía está líquido? Entonces el líquido va a subir a toda la superficie, quizás va a chorrearse por aquí en el peor de los casos y va a solidificar y va a ser nutriente disponible. Entonces si está chorreada, si está más embarrada de lo necesario, pues ese nutriente va a ser alimento disponible para un microorganismo, para un tricoderma, va a alimentarse de lo embarrado y por supuesto posteriormente va a entrar a todo nuestro contenido, cosa que no queremos. Entonces, resumen de este tip número 7, que esperemos al menos una hora aproximadamente para que medio solidifique la Petri, para empezar a maniobrarla, para ponerle el parafín o bien para moverla a otro lugar, ¿verdad? Porque no queremos que se embarre todo nuestro contenedor, en este caso la Petri. Tip número 8, que otra vez ya se me olvidó en qué número iba, pero vamos a decir que es el tip número 8. Las Petris, ¿verdad? Tenemos que dejarlas cuajar, tenemos que dejarlas solidificar, que son aproximadamente 4 horas en total. Estas 4 horas, cuando estamos esperando que solidifiquen, hay que dejarlas en esa área de trabajo totalmente limpia que preparamos, ya sea la campana de flejo laminar, ya sea la CAI, que es la caja de aire inmóvil, o bien nuestra glove box. Ya que solidifiquen, ya podemos moverlas a otro lugar. Tip número 9. Cuando ya esté bien solidificada, ¿verdad? Pues el siguiente paso puede ser 2. 1, que la guardemos para después, pero no es el ideal. Y 2, que sí es el ideal, que las inoculemos inmediatamente. ¿Con qué? Pues con nuestro hongo de interés, ya sea esporas disueltas en agua, ya sea algún micelio líquido, algún micelio sólido que tengamos por ahí en cualquier presentación, o con tejido de algún hongo. Bueno, estamos en el tip número 9. Preferentemente inocular en ese momento para tener la mejor calidad de nuestra receta, de nuestra preparación de nutrientes, que es el agar, y por supuesto tener muchísimo cuidado en la inoculación, porque pues ya les he hablado, obviamente estamos hablando de contaminaciones, pero este proceso de inoculación es el más delicado, es donde más fácilmente se nos pueda colar un contaminante. Vuelvo a comentar que tenemos que trabajar con toda la herramienta limpia, no hablar, no estarnos moviendo muy bruscamente para no generar corrientes de aire, etcétera, etcétera. Pero el tip número 9 es que cuando inoculemos, lo hagamos lo más rapidísimo posible. Para eso hay hisopos, o hay asas de inoculación, o hay goteros, o hay herramientas que nos pueden facilitar el proceso. Pero cuando ustedes lo vayan a planear, planéenlo de la forma en la que puedan inocular lo más rapidísimo posible. Créanme, hay diferencias si yo mantengo la Petri abierta un segundo, ¿verdad? Que la abra, chun, inocule, la cierre, a que yo la abre, me tarde allí, la asa, que la asa se me atoró, o que el pedacito de inóculo que quiero meter se me quedó pegado y tengo que agitar la asa para que caiga en mi nuevo agar. Créanme, todo eso puede aumentar muchísimo el riesgo a que se cuele un contaminante. Entonces, resumen del tip 9, independientemente de la manera en la que vayamos a inocular, que sea lo más rapidísimo posible, cerrar inmediatamente nuestra Petri. Y por supuesto, una vez que inoculemos, volverle a poner el parafilm, pues para asegurar que quede bien sellada, que no se nos vaya a levantar nada y que pues la protejamos de contaminantes. Tip número 10.
cuando estamos esperando la incubación, ¿verdad? Porque una vez ya inoculadas nuestras cepas, pues tenemos que llevarlas a un proceso de incubación, que recordarles un poquito, pues para incubar necesitamos llevar nuestras petris a condiciones agradables para que el micelio crezca, que son un lugar que no supere los 28 grados centígrados, entre 25 28 grados centígrados, un lugar limpio, por supuesto, y un lugar con poca luz. Y ese proceso de incubación va a durar aproximadamente 12 días, dependiendo de la especie, dependiendo de las condiciones, pero una petri, un agar, mejor dicho, realmente se coloniza muy rápido, 12, 15 días. Pero durante estos 15 días, pues por supuesto que no vamos a dejar la petri ahí nomás, ahí se va, ¿verdad? A que la bendiga Dios. Entonces, el tip número 10 es preferentemente durante el proceso de incubación poner nuestras petris en un ambiente pues semicontrolado, es decir, meterlas en un topercito, obviamente bien desinfectado, que podamos sellar. Pero es muy diferente a que yo meta la petri nada más directamente en una estantería, a un cajoncito, a que la meta primero en un topper bien limpio, bien sellado, y después el topercito lo meta en esa estantería o en ese cajón. No sé si me di a entender. Repito, para quienes van llegando, veo que de repente entran y así, estamos hablando de los tips que yo les podría dar así personales para evitar contaminaciones cuando estamos preparando o utilizando cepas de agar. Tip número 11. Imagínense pues que ya ya me voy a brincar uno. Tip número 11. Cuando ya estamos en el proceso de incubación, que les repito son como unos 12-15 días, pues no hay que dejarlas abandonadas nomás ahí los 15 días completos. Hay que estar revisando todos los días, al menos a ojo, ¿verdad? Que ahorita les decía, es muy fácil de notar contaminaciones de manera visual con un agar. Hay que revisar todos los días y estar bien al pendiente, porque puede ser posible de las 25 petris que preparamos, por ejemplo, al menos una se nos va a contaminar. Entonces, como son muy posibles las contaminaciones, hay que estar bien al pendiente para que la notemos, para que la detectemos de manera inmediata. Yo, si veo una manchita mínima, así de un milimitrito de bacteria o de algún otro microorganismo creciendo en alguna de las 25, pues ¿para qué la voy a dejar a que se desarrolle más? Aunque esté tapada con el parafín, eso incrementa el riesgo porque se están desarrollando contaminantes en el mismo ambiente donde estoy incubando. Entonces hay que revisar todos los días, y si noto una mínima contaminación en alguna de las petris, hay que sacarla, hay que eliminarla inmediatamente para no arriesgarnos a que ese microorganismo se siga desarrollando y que posiblemente se pueda pasar al resto de las petris que estoy incubando. Ese fue el tip número 11. Ahora sí, el tip número 12, cuando ya tengamos una incubación completa, que digamos, mira, qué bonito creció mi micelio, ya está listo, entonces lo ideal sería que lo utilicemos inmediatamente para inocular otro sustrato, ¿verdad? Hay que recordar, recapitulando, que el chiste o el motivo de preparar un micelio en agar es que es un inóculo primario por excelencia. Eso lo podemos utilizar para inocular un grano, para inocular un sustrato, para inocular unas cepas. Pero, repito, tip número 12 es utilizarlas inmediatamente, porque entre más nuevas son más resistentes. Si yo las guardo, que sí se puede guardar en refrigeración y sí duran cierto tiempo, pero si yo las guardo cada vez, entre más tiempo estén guardadas, ese micelio pierde potencia, y un micelio con menos potencia, por supuesto que va a ser más susceptible a cualquier tipo de estrés y por lo tanto más susceptible a que una contaminación se aproveche de él. Entonces, tip número 12, tratar de utilizar mis cepas de agar lo más rápido posible. Entre más nuevas estén, van a ser mucho más resistentes. Tip número 13, también referente al proceso de inoculación. Vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado en el proceso, toda la herramienta limpia, mantener lo menos posible abiertos los contenedores, tanto la petri como los contenedores donde yo tenga sustrato del cual quiero inocular. Pero ahí va el tip número, ¿qué? ¿12? ¿13? Qué malo soy con la memoria, creo que es el 13. Tip número 13, al momento de la inoculación, tener bien planeado qué tanta cantidad de agar o micelio con agar voy a utilizar. ¿A qué voy con el tip número 13? Por ejemplo, yo recomiendo que si estamos inoculando un grano, sea una petri completita por 900 gramos de grano
aproximadamente. Grano ya preparado, ¿verdad? Grano humectado, grano 900 gramos ya de producto final. Entonces, si por ejemplo tenemos la medida estándar de que yo ocupo una Petri completa por 900 gramos, pues vamos a decir que sería media Petri por pues 450 gramos, así sucesivamente. Entonces ustedes van a planear bien este porcentaje de inoculación. Si ustedes nada más tienen 450 gramos que van a preparar, pues entonces ustedes ya saben que rapidísimo va a ser la mitad. Pero no se pongan a pesar ni a andar viendo qué onda, o a abrir la Petri y ponerse a ver así, ay bueno, entonces voy a usar un cuarto, voy a cortar un cuartito, etcétera. Traten de utilizar el total de la Petri lo más rápido posible, es decir, tratar de preparar los 900 gramos completos para que agreguen toda la Petri completa, o ya tener listos sus 2 frascos, cada uno con sus 450 gramos de grano, para que en ese momento rapidísimo utilicen toda la Petri. ¿Cuál sería el caso contrario a este tip número 13? A que yo agarro la Petri, le quito un cuartito y luego la tapo y luego vuelvo a abrirla porque al siguiente día o a la siguiente hora voy a inocular otro grano. Entonces eso también nos mete mucho ruido y nos mete más posibilidades de contaminantes. Repito, tip número 13, que tratemos de utilizar toda la Petri completa cuando la abramos, que ya la utilicemos toda de una vez y por lo tanto tener material listo, que principalmente sería pues el sustrato para el siguiente sustrato que vamos a inocular con nuestra Petri. Y tip número 14 que les podría compartir, por supuesto, tratar de utilizar la cantidad adecuada. Justamente les acabo de dar mi cantidad adecuada, que les decía, una Petri completa, que todas son del mismo tamaño, es una medida universal, una Petri completa para 450 gramos para 900 gramos de grano. Entonces, tip número 14, resumen, hay que utilizar la cantidad adecuada. Si yo utilizo, por ejemplo, si me veo codo y para los 900 gramos de grano nada más le pongo media Petri, pues entonces el porcentaje de inoculación va a ser muy bajo, no va a ser suficiente micelio como para que pueda arrancar rapidísimo su crecimiento. Y si su crecimiento no arranca rapidísimo, pues vuelvo a lo mismo. Eso va a dar pie a que lleguen otros contaminantes a aprovecharse de mi medio de cultivo. Entonces, tip número 14 fue utilizar la cantidad necesaria de cepa o de micelio en la cepa para la cantidad adecuada de grano, no ser codos, pues no escatimar, hay que agregarle la mínima necesaria o un poquito más, que de hecho esa cantidad que yo recomiendo, que repito, una Petri completa por 900 gramos, es un poquito más de la recomendada, sería como mi recomendación personal. Y tip número 15, que es el último que se me ocurre antes de irnos de este live, es que tengamos mucho cuidado en todos los procesos, mucha limpieza, mucha asepsia. Recapitulando todo lo que platicamos el día de hoy, pues tener bien desinfectado, hacer las inoculaciones lo más rápido posible, siempre colocar el agar cuando estemos colocando la Petri así en manera de pila, incubar en una área adecuada, usar parafina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tip número 15 también, utilicen agares de buena calidad, porque a veces también o queremos preparar uno bien casero. Por ejemplo, el PDA se puede preparar literalmente con dextrosa y ponen a cocer papa, etcétera. Y no quiero escucharme bien grillero, porque sí sirve, pero en lo personal considero que a veces es difícil que nos quede muy bien. Y si yo le estoy dando a mi hongo un nutriente decadente o que no me haya quedado bien, pues por supuesto eso que me va a dar pie a que mi micelio crezca débil o que se encuentre débil y por lo tanto que sea más susceptible a contaminaciones. Y creo que de momento son todos los tips que se me ocurre compartirles. Igual en lo que me despido, si me acuerdo de otros se los comparto. Quiero recordarles que hoy estuvimos hablando en nuestro seminario gratuito de los tips que les podría compartir de cómo evitar contaminaciones cuando estoy preparando o utilizando una cepa sólida, un micelio desarrollado en un agar. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Y si no, igual antes de despedirme aprovecho para lanzarles una promoción, que siempre me gusta darles una promo cuando damos un seminario. En lo personal yo manejo en la empresa 3 de los cursos de hongos, que es el de uso y cultivo de hongos medicinales, que se enfoca en los beneficios y la dosificación de casi todas las especies de hongos medicinales más comerciales, y también se habla un poquito de cultivo de cordyceps y cultivo de psilocibe.
También manejo el curso de hongos medicinales 2.0, que ese es únicamente enfocado en psilocibe. Vemos todo lo necesario de principio a fin para cultivar de manera casera psilocibe. Y el curso 3 es justamente un tallercito más pequeño donde hablo de todo lo necesario para preparar nuestros cultivos iniciales en cepas de agave. Normalmente este trío de cursos, que es la capacitación completa en el tema de hongos medicinales, tiene un costo de 1,440. Y normalmente doy una promoción donde lo dejamos en 1,140 por los tres. Pero promoción del día de hoy en este live, quienes estuvieron presentes o quienes vean este live guardado, porque lo voy a dejar guardado por ahí, les dejo la promoción de los 3 cursos de hongos por únicamente 900 pesos. Es decir, de 1,440 a 900 pesos por la capacitación completa que incluiría los 3 cursos de cultivo de hongos medicinales. Aprovechen, yo creo que sería el precio más bajo del año. Entonces por 900 pesos se llevan toda la capacitación. Y les recuerdo que todos nuestros cursos cuentan con constancia, con valor curricular por la Secretaría del Trabajo, por nuestra asesoría posterior. Estamos pendientes ahí por medio del grupo de WhatsApp para seguirlos acompañando en el cultivo, porque por supuesto que después salen dudas cuando están practicando, etcétera, etcétera, y nuestra intención es pues, que ustedes logren el éxito y que logren su cultivo y logren hacer sus honguitos por ahí. También incluye que los asesoramos en cuestión de proveedores, les ayudamos, les decimos pues dónde es más seguro comprar esporas, etcétera, etcétera. Y por supuesto también incluye el envío de grabación y de memoria digital, que son todos los PDFs. Si no hay preguntas por allí, les agradezco muchísimo haberme acompañado en un seminario más. Les prometo, espero estar dando uno semanal. Por más que me lo propongo, se me juntan los tiempos, pero espero estarles compartiendo un seminario gratis a la semana. A ver, déjenme también ahí en los comentarios de qué tema les gustaría que hable. Qué tema relacionado con los hongos medicinales les gustaría que hable la siguiente semana. Quien me comente ahí, también les puedo ofrecer un descuentillo por ahí. Dice Microgreens, ¿cuánto de cepa líquida usaría por 900 gramos de grano? Bueno, cepa líquida cambia muchísimo. Cuando son cultivos líquidos yo recomendaría aproximadamente 2 mililitros nada más por aproximadamente 300 gramos de grano, pero son procesos muy distintos. Para cepas sólidas yo recomiendo una Petri completa, que no recuerdo exactamente el diámetro, son como 7 centímetros, pero todas son del mismo tamaño. Una cepa completa por 900 gramos de gramo ya preparados. Espero te haya servido mi respuesta, Microgreens. Y no sé si hay otra preguntita por allí. Igual les decía, déjenme en los comentarios de qué tema les gustaría que le hable de manera gratuita, por supuesto, la siguiente semana, y con mucho gusto podría abordarlo. Si no hay más preguntas de momento, me despido. Muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado en este live. Espero les haya ayudado un poco, o espero cuando empiecen a practicar realmente mis tips les ayuden a mejorar un poquito sus procesos y evitar contaminaciones. Que tengan una excelente tarde de jueves, ya casi fin de semana, y nos vemos hasta la próxima.